para hablar de quiropraxia. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien. Y vamos a ver el tema de los desgarros musculares, ¿no? Que son frecuentes, como decía el título. Sí, sobre todo cuando en alguna patología asociada a la columna vertebral que a lo mejor o no está resuelta o está mal rehabilitada, comienzan a aparecer desgarros musculares. Por eso le pido a la gente que preste atención a esta cuestión. Cuando se producen desgarros musculares siempre del mismo lado. Antes no me pasaba nunca y ahora me estoy desgarrando, me tira el isquiotibial, me desgarro el aductor, estoy haciendo una pubalgia, tengo problemas del mismo lado con el hombro, hago desgarro del manguito rotador. Bien. Para eso vamos a explicar un poquito qué es el desgarro. Desgarro muscular, un desgarro tendinoso, es una ruptura, al menos parcial, de un músculo o una porción de ese músculo. Esto produce un sangrado interno y este sangrado llama al material que lo va a reparar a posterior. Este material necesita primero pegotearse para poder cicatrizar y después ordenar esa cicatriz de tal manera que no moleste nunca más. Bien. Esto se da mediante la rehabilitación. Claro, que la gente se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la quiropraxia? Claro. ¿Cómo actúa la quiropraxia? ¿Cómo actúa la quiropraxia en esto? En la prevención. Ajá. Como bien decía el doctor Mazurco, prevenir es lo principal. Cuando el cuerpo está desalineado de su propio eje, comienza a generar sobrecarga sobre un hemicuerpo. Por ejemplo, si yo estoy torcido hacia el lado derecho, voy a tener todas las patologías hacia el lado derecho. Voy a hacer problemas en la rodilla, voy a tener dolores de cadera, dolores lumbares o de la articulación sacroiliaca del mismo lado. Y además voy a tener contracturas musculares sobre un solo lado. Si esto seguimos exigiéndolo, vamos a tener desgarros musculares sobre el mismo lado. Claro. El desgarro suele aparecer después del uso de analgésicos. Tengo una contractura muscular, me tomo un miorrelajante, me tomo un analgésico, hago algún trabajito de kinesiología, pero por lo general es incompleto, y de repente en medio de la actividad física aparece el desgarro. Claro, pues eso es una medida importantísima a la gente que hace deportes, que tiene una actividad bastante plena, ¿no? Por eso le pedimos a la gente que hace actividad física y que se desgarra frecuentemente, sobre todo al mismo lado, que haga revisar su columna vertebral. El chequeo quiropráctico de la columna vertebral es imprescindible, ¿sí? A veces uno piensa, no, entré frío, me desgarré el isquiotibial derecho. No elongué ayer, hoy empecé a entrenar otra vez, me desgarré el isquiotibial derecho. Si el problema es siempre al mismo lado, estamos teniendo un problema de eje. Y el eje del cuerpo humano es la columna vertebral, objeto de estudio de la quiropraxia. Sí, desde ya que el alineamiento es fundamental para muchísimas cosas, ¿no? Que después tenemos dolores, reflejos en algunos casos, consecuencia de no estar alineado. La quiropraxia es algo que debería hacerse ya de rutina. Por supuesto. Por eso hay que prestar atención, sobre todo cuando aparecen las contracturas. Porque la contractura de la pantorrilla, la contractura del isquiotibial, siento que se me pone duro el glúteo, tengo un dolor en la columna lumbar siempre en el mismo lado, es un paso previo al desgarro. Tengamos en cuenta que los que más se desgarran son los miembros, los brazos, los tríceps, la pantorrilla, el muslo, ¿sí? Muy raros son los desgarros del tronco, como desgarro de los pectorales, desgarro de la columna lumbar. A veces caemos en el error diagnóstico de pensar de que un dolor lumbar puede ser un desgarro. Es improbable de que se dé. En algunos casos se da, pero es casi imposible. Por eso, cuando aparece un dolor de este tipo, lo primero que hay que hacer es la consulta con el quiropráctico. Bien. Y a partir de ahí, bueno, tener una regularidad, ¿no? Claro, si la columna está alineada y la actividad física está ordenado, no tiene por qué haber ni dolores musculares ni desgarro, mucho menos desgarro. Bueno, es un buen consejo, ¿no es cierto?, para la gente que sabe que habitualmente le ocurren estas cosas, que se puede disminuir que un 50% las posibilidades o más. Se puede disminuir muchísimo más, porque vos pensás de que si el origen no está en el músculo, no es el músculo el que tiene el problema, se puede disminuir muchísimo el desgarro muscular alineando la columna vertebral. Vos pensás en un deporte cualquiera, como puede ser natación, no te puede provocar nunca un desgarro. Entonces, si la persona tiene una contractura y se desgarra bajando la escalera de la pileta, el problema no está en la actividad física ni en el músculo, sino en la columna vertebral. Bien. Bueno, vamos a decir a la gente dónde te pueden ubicar, concepto kinésico. Estamos en la calle San Juan 3436, teléfono 439-5089, y por internet, vía Facebook, nos pueden ubicar en concepto kinésico. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias vamos a a vos, encontrar. Vamos al corte, ya venimos con más. Y cuando volvamos, el enemigo del dolor, la ozonoterapia. Ya volvemos.